hermanos. Es un privilegio estar aquí por primera vez, compartir el mensaje. El mensaje que les voy a hablar es un libro muy pequeño, que solo, a pesar de que solo tiene 3 capítulos, es igual de importante que Isaías y Miqueas. Ustedes a lo largo de este mensaje sabrán por qué. Es el libro de Nahum. Si pueden abrir el libro de Nahum, ahí lo vamos a estar estudiando. Aquí en el capítulo 1, versículo 7 dice: Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Para poder entender este libro necesitamos ir al libro de Jonás también. Esta profecía va dirigida a la ciudad de Nínive, la profecía de Nahum como también la profecía de Jonás. Nada más que son 2 diferentes historias. Y vayamos al libro de Jonás, que pasa, es atrás, pasa el libro de Miqueas y luego sigue Jonás. Jonás, capítulo 1 nos dice: y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y sigue diciendo: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. O sea, Jonás oyó de Jehová, no lo quería escuchar. Cuando él pagó su pasaje y entró al barco, Jehová hizo un fuerte viento y creó una fuerte tempestad en el mar. El mar que ellos iban viajando, el mar sentía como que se quebraba a la mitad. Todos empezaron a temer, y entre ellos echaron suertes para ver quién de ellos era a quien le había venido eso. Si aquí nos vamos al versículo 10, aquí abajito del capítulo 1, dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que oía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Jonás les había declarado que él había oído de Jehová. Entonces Jehová no dejó que fuera a ese lugar, porque él quería que llevara la profecía a la ciudad de Nínive. Después de eso sabemos que lo lanzaron al mar. Al ver que ya no tenían otra alternativa, lo lanzaron al mar, y Jehová envió un pez grande y se lo comió. Duró 3 días y 3 noches ahí en el pez grande. Ahí fue cuando se dio cuenta de que Dios es un Dios vivo y que Él es dueño de todo, del mar y la tierra, y que Él controla todo. Cuando él pasó por allí, duró orando todo ese tiempo en su angustia, reconociendo de que había un Dios vivo. Él le prometió que haría la voluntad de Jehová. Si nos vamos aquí al capítulo 3, dice: vino palabra de Jehová segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona con ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. A lo largo de aquí de esta historia nos dice que los que lo escucharon, le creyeron, se despojaron de sus vestidos y se postraron ante Jehová. El rey también escuchó la noticia
y mandó a toda la ciudad de Nínive que se postraran, que se vistieran de cilicio y ayunaran, para ver si así Jehová se volvía del mal que había dicho que les haría, por medio de la profecía de Jonás. Aquí en el versículo 10 del capítulo 3 nos dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jehová vio que se arrepintió la gran ciudad del mal que estaban haciendo, y Él los perdonó. Ahora sí podemos ver por lo que pasó Jonás, por toda esta angustia. Él sabía que Dios era un Dios clemente y que los iba a perdonar si se arrepentían. Y aquí en el capítulo 4 nos explica, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y lloró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? Estando aún en mi tierra, por eso dice. Y oró Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? Estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Pero si nos ponemos a ver aquí que dice tardo en enojarte, o sea, quiere decir que Él, hay momentos que sí se enoja. Y para poder seguir la historia de Nínive, que vamos otra vez al libro de Nahum. Del libro de Jonás al libro de Nahum son 150 años. O sea, después de que Jonás profetizó a la ciudad de Nínive y Dios los perdonó, pasaron 150 años. En esos 150 años sus antepasados se burlaron se volvieron otra vez al pecado y volvieron a lo mismo. Y a lo largo de eso pasaron 150 años. Es de Jonás a Nahum fueron 150 años. Y ahora veremos el mensaje que lleva Nahum a esta gran ciudad. Si empezamos en el capítulo 1 nos dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Es decir, cuando un profeta tenía una visión es porque ya estaba por pasar, no es porque tal vez pasaría, sino que ya estaba por pasar. Y en el versículo 2 vamos a leer hasta el 9. Dice: Jehová es Dios celoso, vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Parece que aquí son puras malas noticias, pero todavía hay una palabra, un mensaje de esperanza que dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Es decir, Nínive ya no confió en él, se agarró de sus pecados y pensaron que no existía en realidad. Y aquí en el 9 nos dice: ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza de dos veces de sus enemigos. Es decir, ellos dijeron: no, él es un Dios, si es un Dios, él es un Dios que perdona y no castiga. Y aquí en el versículo 10 nos dice: aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca.
la gran ciudad de Nínive no solo adoraba a otros dioses, no solo se burlaba de Dios, sino que también les hacía la vida imposible a los que en realidad le servían. Porque aquí en el capítulo 1 nos dice, si nos vamos al 1:15, dice: he aquí sobre los montes los pies que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Es decir, gócense a los que llevan la paz a Jehová, gócense porque aquellos que les hacían la vida difícil ya perecieron, es decir, los va a destruir aquí. Aquí nos declara también en el capítulo 3 acerca de la ciudad de Nínive. Dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. O sea que la ciudad de Nínive no se apartó del pecado. Dios es bueno. Él nos demuestra en la creación. En Génesis 1:31, si me pueden acompañar. Dice: vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Es decir, cuando Él creó el Edén para nosotros, Él vio que era bueno en gran manera. Él quería lo mejor para nosotros. Pero porque el pecado entró en Adán y Eva, Él los apartó del Edén. Nos entramos a la tierra, donde el príncipe de esta tierra es Satanás. Ahora, si podemos ver, también aquí en Isaías 53:3, Isaías 53:3 nos dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Aquí nos demuestra Dios su amor por nosotros, y yo pienso que no hay palabras para poder escribir el amor que Él es para con nosotros. Por eso volvamos otra vez al libro de Nahum. Aquí como que dice, hay dos pueblos: el que en realidad siguió a Dios, y la gran ciudad que se volvió contra de Dios. Por 150 años el mensaje les fue llevado, fueron perdonados. Es como si nosotros estamos aquí en la iglesia y sabemos los 10 mandamientos, pero si no aguardamos, aunque sea uno, estamos en contra de Él. Él no nos puede proteger. Vayamos aquí al libro de Job. Al libro de Job. El 2:2. Nos dice en el libro de Job, capítulo 2, versículo 2. Dice: y dijo Jehová a Satanás:
¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es decir, aquí Satanás le decía, él te sirve porque tú le das, tiene una buena familia, tiene dinero, tiene salud, y él pues te agradece porque tú le das, pero dice, a ver, quítale todo lo que tiene, a ver si así todavía cree en ti y confía en ti. En el versículo 6 del capítulo 2 dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Después de él haber perdido todo, aquí en el versículo 9 nos dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Su esposa pensó que su Dios no, en realidad no explica qué fue lo que pensó, pero lo despreció, no lo amaba en realidad. Después sus amigos, cuando fueron a verlo, iban y querían convencerlo de que aceptara el pecado que supuestamente él había hecho. Él en realidad no hizo ningún pecado. El único que le preguntaba a Dios es por qué le había venido eso. En su conocimiento le servía, él hacía oraciones por su familia. Si alguno de sus hijos hacía cosa mala, él oraba por ellos, aunque no la hiciera, de todas maneras oraba constantemente. Era un hombre recto a los ojos de Dios. Pero después de que el sufrimiento que tuvo Job, después de que se sintió que nadie le contestaba, que nadie le daba una palabra de aliento, sus amigos lo único que hacían lo acusaban. Aquí en el capítulo 42 y versículo 10 de Job nos dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que él tenía. Es decir, sus amigos lo juzgaron sin saber, lo ofendieron, él los perdonó y tuvo que orar por ellos para que sus amigos fuesen perdonados y él también. Es decir, si alguien nos ofende, oremos por él y vayamos y pidámosle perdón, aunque él nos haya ofendido. Ahora aquí nos demuestra que un hombre que sufrió demasiado nunca perdió la esperanza, estuvo confiando en Dios. Después de que le pasó toda esta enfermedad, después de pasar todo este sufrimiento, después de que él siguió confiando en Dios, que nunca dejó de confiar en él, le regresó lo que tenía y se lo duplicó. Es decir, le dio una esposa que era digna de él, le dio lo doble de los bienes, le dio unas hijas, las más hermosas que ha habido en la historia. Con esto podemos ver que Dios es un Dios que sus promesas, aunque tarden, pero vienen. Aunque nosotros a veces estemos sufriendo,
aunque a veces no entendamos por qué razón nos vienen tantas cosas en nuestras vidas, Él, si somos firmes y rectos ante Él, aunque pasemos por la tormenta, aunque pasemos por el fuego, Él nos escuchará un día. Porque como Él quiere lo mejor para nosotros, a veces tenemos que pasar por todo eso para crecer y estar listos para poder llevar el mensaje a los demás, para poder hacer su voluntad, para poder aguardar todos sus mandamientos, para poder permanecer en el amor de Él, porque sin Él no somos nada. Así es que, hermanos, hay que recordar que son 10 mandamientos, no son 9, no son 8, porque si fallamos uno, nos apartamos de todos y estamos en el pecado y Dios no nos puede proteger. Y no solo eso, no nos protege a nosotros ni a nuestra familia, porque Él dice, es mejor no haberme conocido. No sé cuál versículo es ese, pero en uno de ellos dice, es mejor no haberme conocido. Es decir, ya conocemos de su palabra y debemos ponerla en práctica. Pues esos dones que tenemos, ponerlos en práctica. El amor de Dios es algo inexplicable. A veces nosotros nos imaginamos algo parecido, pero mientras más ejercemos y le obedecemos, Él nos va enseñando más de su amor para con nosotros. Y necesitamos estar firmes en la fe, hermanos. Ahora quiero compartir con ustedes una historia. Hace 4 años que me bauticé, pero hace 5 años que empecé a estudiar la Biblia. La Biblia me la regalaron. Después de que la estudié 1 año, yo al correr del estudio estuve tratando de, conforme lo que iba aprendiendo, de esforzarme a hacer su voluntad, aunque en realidad no lo hacía bien, ¿verdad? Después miré a un amigo que ya tenía 1 año que no lo veía. El amigo me miró y me dice, oye, ¿es que te has hecho? Ya hace 1 año que no te veo. Le digo, no, pues empecé a estudiar la Biblia y trato de hacer lo que está aquí. Porque yo cuando comencé a leer, la tomé tan en serio que a veces en vez de seguir estaba mal, ¿verdad? Cuando yo le dije eso, él me dice, yo también sé de la Biblia, yo la he estudiado y sé todo lo que hay en la Biblia. Ella tenía años que había estudiado la Biblia. Y yo le pregunté, ¿y por qué razón no sigues lo que está allí en la Biblia? Y él me dice, agachó la mirada y como que lloró en silencio, un sufrimiento que llevaba dentro de él, un rencor. Y me dice, todo lo que tengo es porque yo lo he ganado con mis propias fuerzas. Él no me ha ayudado en realidad. Yo he sufrido para tener lo que tengo. Yo queriéndole enseñar un versículo de memoria o algo así. En ese entonces no estaba listo. Lo único que le dije es que me daba paz, que podía dormir. Él me había explicado que cuando yo lo conocí, o cuando a veces platicábamos, él me decía que no podía dormir, que no tenía paz en su corazón. Él se había alejado aún al saber de la palabra de Dios. Y hermanos, no el hecho de que estemos aquí en la iglesia quiere decir que ya somos salvos. Debemos hacer su voluntad. No debemos esperar a que los que vayan a dar un sermón nos quiten todo eso, sino que nosotros tenemos que ejercer toda la semana en el trabajo, poner a Dios en nuestro pensamiento, no dejarnos llevar por la presión del trabajo, sino constantemente que Él esté en nuestro pensamiento, para que así, aunque haya sufrimiento, Él nos da paz en nuestro corazón y nos da sabiduría para poder
dar buen testimonio a los demás. Estoy aquí no porque lo merezca, yo soy igual de pecador, pero a Él le gusta que seamos esforzados, hermanos, que lo poco que tengamos o que sepamos, que lo pongamos en práctica, porque Él nos dará la victoria y nos enseñará aún más, nos dará sabiduría, pero también hay que estar conscientes de que esta historia de Nínive, ellos se valieron por sus propias fuerzas, pensaron que por ser una gran ciudad y tener todo el poder, y porque no había otro pueblo o ciudad que los venciera, pensaron que lo que tenían era por sus propias fuerzas. No se acordaron de Dios. Necesitamos, porque a veces cuando sentimos que no podemos lograr lo que necesitamos en nuestras vidas, ya sea un trabajo o un problema en la familia, y a veces perdemos la fe, perdemos la esperanza, pero Dios dice, mío es el oro, mía es la plata, si yo tuviese hambre no te lo diría yo a ti. Es decir, pongamos nuestra fe en Él, nuestra esperanza, pero también debemos ser esforzados, porque si no, Él no nos protegerá. Hermanos, quiero decirles que les agradezco porque vienen aquí y me escucharon. Pero yo antes de comenzar el sermón le dije a Dios que no fuera mi voluntad sino la de Él, reconociendo que Él habla lo que Él quiere hablar. Con esto termino, hermanos, y que los voy a dejar ir temprano unos 4 minutos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Amén.